Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Vestía armaduras y difundía el estilo de vida medieval en pleno siglo XX. Sin embargo, cuando Józef Menšík se volvió realmente una leyenda fue cuando, en plena ocupación nazi, intentó detener en soledad a los invasores. La profesora de checo y español Ludmila Čejková nos contó de este caso increíble relacionado con la atractiva zona de Šumava y, por ende, con la convulsionada historia checa. Quedan con Juan Pablo Bertaza. En distintas épocas suele haber jugosas anécdotas de alto impacto que resultan muy útiles a la hora de incorporar conocimiento y sobre todo aprender de la propia historia. Precisamente en eso pensaba Ludmila Čejková, profesora de checo y de español en un prestigioso colegio de Praga mientras organizaba la llamada Escuela en la Naturaleza, una serie de excursiones con estudiantes de 12 y 13 años a distintas partes del país para conocer de un modo más directo determinados momentos de la intensa historia checa. Uno de los destinos más recurrentes es Šumava, al sur del país, en la frontera con Alemania. Estuve buscando y en un momento vi un título como Don Quijote de Šumava, ¿sabes? Y como me gusta español y toda la cultura española y latinoamericana, claro, pero Don Quijote de Šumava, ¿quién es? Y bueno, había una foto de un caballero vestido de armadura, pero del siglo XX. Eso me sorprendió mucho y bueno, leí las informaciones y bueno, eso podemos explicar a nuestros estudiantes como una historia rara, pero también que es la historia que está unida con nuestra historia grande, como es una historia pequeña de un hombre y la historia grande de toda la zona. Con el objetivo de comprender de un modo más vívido esos sitios emblemáticos del país y su evolución a lo largo del tiempo, los estudiantes realizan varias actividades. En Terezin, por ejemplo, buscan información sobre la vida de algunos detenidos judíos y luego recorren ese pueblo casi fantasma. En el caso de Šumava, una región cuyas fronteras con Alemania, tal como explica Čejková, estuvieron cerradas durante la época del comunismo, los alumnos realizan algo similar. Šumava es una parte de nuestra República Checa montañosa, es parque nacional y este hombre, Menšík, vivió en Dobrš, es un pueblito pequeño con iglesia y este castillo nada más. Y muy típico para Šumava era la coexistencia de los alemanes y los checos, de siglos. Y el siglo XX era problemático para esta convivencia, ¿sabes? Y es muy triste porque era una tradición de industria, una tradición de intercambio cultural, porque en Šumava vivían escritores que escribieron en alemán, pero no se puede decir que eran alemanes o checos, ¿sabes? Era una mezcla. Las familias también se mezclan. Y es triste que en esta época o en estos días en Šumava no viven alemanes, porque después de la Guerra Mundial todos los alemanes tuvieron que irse a Alemania. Luego de recibir un papel con un apellido de origen alemán, una profesión y el nombre de una serie de familiares, los estudiantes tienen que buscar información sobre esas personas.
antes de ponerse a caminar con un mapa de la época en dirección al pueblo donde alguna vez estuvo ese hogar. De repente se encuentran con que el pueblo ya no existe, pero aún así pueden suponer en qué lugar quedaba la casa. Cuenta Cheikova que se trata de una experiencia tan movilizante como didáctica, que ayuda a los estudiantes a conocer de un modo más cercano la historia particular de quienes habitaron esos sitios en los que ya no parece haber nada. En lo que respecta al excéntrico Don Quijote de Yúmaba, los estudiantes pueden elegir entre realizar un cómic basado en su historia o preparar una pequeña obra teatral que luego presentarán a sus docentes y compañeros. Este Don Quijote de Yúmaba se llama Józef Menšík, como José Menšík. Él vivo en el sur de la República Checa o Checoslovaquia, y bueno, él quisiera vivir como un caballero, pues él tenía su espada, su armadura, su caballo, y creo que en 1911 o así compró un castillo medieval que se quemó. Sí, y bueno, lo compro y quisiera que él va a vivir allí como un caballero, con su familia, etc. Y no solamente que él tenía armadura, pero también él compraba muchas cosas históricas, pues también se habla de que él tenía un tesoro. Más allá de aquellas excentricidades, este caballero de Yúmaba que vivió entre 1870 y 1945 empieza a entrar en la historia cuando, montado en su caballo y armado con una alabarda, decide dar peleas metiéndose entre los tanques nazis. Ese gesto que luego le valdría apodos como Don Quijote de Yúmaba o el último caballero generó, al parecer, una extraña mezcla de sensaciones entre los alemanes en plena ocupación de los Sudetes. Cuando vi que solamente un hombre, un caballero vestido en armadura, que pensaron que es un loco, y claro que continuaban en su ocupación de nuestra república, pero se dice que apreciaron su valor o algo así, sí. Bueno, él lo sobrevivió y continúa en su vida, en su castillo, hasta su muerte. Agrega Cheikova que en un ataque de locura o extrema valentía, según se lo quiera ver, Józef Menšík empezó a gritar que esa era la patria de los checos y que él era un caballero cuya obligación era protegerla de todo tipo de amenazas. En todo caso, aunque hoy pueda verse como un episodio hasta cómico y con ciertas reminiscencias no solo al Quijote, sino también al valeroso soldado Švejk, Ludmila Cheikova asegura que el hecho de que en ese contexto su conducta fuera una verdadera excepción resulta también muy triste, porque esa pasividad ante los distintos invasores es, en su opinión, un tema que siempre parece estar volviendo. Que era un único, porque el presidente Beneš ha decidido no proteger las fronteras de nuestra república. Pues es historia de nuestro país que pensamos mucho de este tema, proteger o no proteger, ¿sabes? Es muy actual en esta época, cuando ves que lo mismo es en Ucrania, por ejemplo, sí. Pero bueno, a mí me pareció muy interesante que este hombre hizo esta actividad solo. Recuerda Ludmila Cheikova que su amor por la literatura latinoamericana fue clave a la hora de profundizar el aprendizaje de español.
una carrera que empezó a estudiar justo a tiempo, en 1989, el año de la Revolución de Terciopelo. Por eso mismo se siente una afortunada y agrega que estuvo presente en las manifestaciones que tuvieron lugar en Narodny Trida, un momento de mucha incertidumbre antes de volver a probar lo que ella misma llama el fantástico gusto de la libertad. Precisamente algo de eso parece inspirar también la insólita figura de Józef Menchik. Además de dar clases de español y checo, Ludmila Čajková enseña también literatura checa y a propósito asegura que ella encuentra una especie de guiño a este insólito caballero de Šumava al comienzo de una emblemática obra cuya adaptación cinematográfica ganó nada menos que un Oscar a Mejor Película Extranjera. Que novela que se llama Ostře sledované vlaky. Es una historia de un chico joven que se llama Miloš y él contaba la historia de su familia y él dice, yo tengo un abuelo que se murió cuando como único estaba contra los tanques alemanes. Pues es posibilidad que Hrabal conocía la historia de este señor Menchik, pero en la historia, en esta novela, su abuelo se murió, que los soldados le mataron. Pues eso es la relación con la literatura checa. Para más datos, en la primera parte de Trenes rigurosamente vigilados, se dice que el abuelo de Miloš, un hipnotizador que trabajaba en pequeños circos, fue el único en detener a los tanques alemanes con la fuerza del pensamiento en aquel fatídico mes de marzo de 1939 en que los alemanes cruzaron la frontera y empezaron a ir en dirección a Praga. Aunque no se lo menciona en forma explícita, la profesora Ludmila Čajková afirma que teniendo en cuenta el tipo de historias que solía escuchar y repetir Bohumil Hrabal, no le extraña para nada que dicho personaje remita en efecto al Don Quijote de Šumava, ese extraño héroe checo de cuya historia algunos no quieren acordarse. Y así concluye este capítulo del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Cada jueves pueden escuchar nuevas historias en nuestra página web espanol.radio.cz y en todas las plataformas de streaming. Pueden seguirnos también en redes sociales, Facebook y X. Gracias por su atención y hasta la próxima.